El espacio para los personajes más influyentes de nuestra región y el resto del mundo. Ventana para las revelaciones, denuncias e investigaciones que generan opinión. La mesa que durante 14 años ha recibido a los protagonistas de la noticia, a los políticos más influyentes, a los grandes pensadores del mundo para debatir y analizar las decisiones que afectan nuestras realidades. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Martes a viernes por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. 12 de febrero, Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Niñas y Niños. Comunicado conjunto Unión Europea y ONU, febrero 12 de 2013. Esta jornada debe servir para recordar que miles de menores continúan siendo secuestrados, reclutados, abatidos, lisiados y violados en conflictos en todo el mundo. Colombia es el país de América Latina donde mayor número de menores han sido obligados a hacer parte de grupos terroristas. Los domingos eran los días podemos decir, de batida, donde bajábamos a recoger chicos para llevar. Entonces se convertía en algo natural y de una u otra forma, a través de la amistad, era que ingresaban muchos chicos. En los últimos 4 años, este delito de lesa humanidad creció un 17%. 18.000 menores hacen parte de la guerra en el país suramericano y 4 de cada 10 integrantes de las organizaciones criminales FARC y ELN son niños. Ningún niño se va a voluntad. Allí no median ideas, no median convencimientos, como usted lo llamaba, de ninguna manera. Estas son las dinámicas de la violencia que arrastran a los más vulnerables. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, y el director del Instituto de Bienestar Familiar, Diego Molano, hacen una reveladora radiografía de la situación que enfrentan los menores que, en contra de su voluntad, hacen parte de grupos criminales. El subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevista a un joven que fue reclutado por las FARC cuando tan solo tenía 10 años. Su relato revela la forma como fue obligado a cometer actos terroristas bajo engaños y falsas promesas. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la conmemoración en el mundo del Día Internacional contra el Reclutamiento Forzado de Niñas y Niños y el significado que tiene esta fecha para Colombia, país que en el continente americano registra el mayor número de menores que han sido obligados a integrar bandas criminales. La noticia, la vigencia que cobra el informe sobre este delito de lesa humanidad que fue realizado por la reconocida politóloga Natalia Springer. La investigación titulada Como Corderos entre Lobos asegura que 4 de cada 10 integrantes de las organizaciones criminales FARC y ELN son niños. Según el documento, 18.000 menores de edad harían parte del conflicto armado que sufre Colombia. Informe Como Corderos entre Lobos, Natalia Springer, agosto 15 de 2012. Hoy en Colombia, los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas de los más graves crímenes en el marco del conflicto armado. Toda esa brutalidad extrema y deliberada contra los más indefensos no solo señala a los perpetradores, sino que nos expone como sociedad. Son numerosos los casos en los que los niños y niñas son sustraídos de sus hogares y vinculados a grupos armados ilegales y bandas criminales, como parte de un perverso impuesto de guerra que imponen los violentos en las comunidades que someten bajo la dictadura del miedo. La noticia, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Tito Saúl Pinillo, reveló que en la última semana la organización criminal de las FARC habría ordenado un reclutamiento masivo de niños entre 12 y 16 años para reactivar sus acciones terroristas en todo el territorio nacional. Sigue las FARC con el reclutamiento de menores y un llamado a que dejen que estos jóvenes puedan desarrollarse en Colombia con todas las posibilidades de vida y con todas las posibilidades de educación que el gobierno colombiano puede darle a estos menores que son el futuro de Colombia y no estar en las FARC exponiendo su vida diariamente en algo que no tiene sentido.
El punto clave, la importancia y la influencia que debería tener dentro del proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con el grupo criminal de las FARC, la situación que enfrentan hoy los miles de menores de edad que en contra de su voluntad hacen parte de este grupo terrorista. En las últimas horas, a través de un comunicado, el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, exhortó a los grupos ilegales para que liberen a los niños, a las niñas y a los adolescentes que bajo amenazas y engaños mantienen en sus filas. Comunicado de Angelino Garzón, vicepresidente de Colombia. No podemos seguir permitiendo en silencio que se lleven a nuestros niños. No podemos ser condescendientes con quienes les convencen para cometer acciones delictivas. Cada uno de nosotros debe pronunciarse en contra hasta que logremos que quienes sirven a los intereses de los violentos cesen sus acciones en detrimento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Tendrán las declaraciones del vicepresidente Angelino Garzón eco en La Habana, Cuba, donde el presidente Juan Manuel Santos habla de paz con los reclutadores de miles de niños en Colombia? La pregunta que hacemos hoy a nuestros televidentes a través del Twitter tiene que ver precisamente con este tema. ¿Deben estar condicionados los diálogos de paz que adelanta el gobierno colombiano con las FARC a que este grupo criminal libere a los menores que mantiene reclutados en sus filas? Responda a las cuentas Twitter que aparecen en pantalla. Un promedio de 20 menores de edad son los que llegan cada mes para recibir atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tras salir de las filas de grupos terroristas y criminales que delinquen en Colombia. Las autoridades del país suramericano indican que son constantes las intimidaciones de los violentos para que niños caigan en sus filas y además es permanente que los menores queden en medio de los ataques terroristas contra la población civil y las fuerzas militares de Colombia. A sangre fría, el grupo terrorista de las FARC atacó el municipio de Miraflores, Guaviare, en el suroriente colombiano. En los hechos murió un niño de 10 años. Los terroristas de las FARC lo único que cometen son actos diabólicos, actos dementes, que no pueden tener justificación ni explicación en ninguna norma ni en ninguna lógica. El carácter demencial, terrorista, desalmado y bárbaro de las FARC. El ataque con explosivos contra una escuela infantil en la que recibían clases al menos 60 niños de San Vicente del Caguán, Caquetá. Ese acto absurdo y cobarde de terrorismo, volar un colegio, es la máxima expresión de irracionalidad y de cobardía. Y este estremecedor testimonio de un menor reclutado y que luego escapó de las filas terroristas de las FARC. Ilusionan a los niños, ¿cierto? Pueden andar en una buena camioneta, con un camuflado, con un fusil, con un arma, con una granada. Digámoslo, entre comillas, sobresalir a los demás, digámoslo que ese pensamiento hace que sea mucho más fácil ser reclutados por la organización. Son las evidencias de cómo los niños siguen en medio de la guerra y son víctimas constantes del terrorismo y que revela además la necesidad de sacar a los menores del fuego cruzado ahora que el gobierno colombiano y el grupo terrorista negocian un acuerdo de paz en La Habana. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al menos 5.095 menores de edad han sido rescatados de grupos armados ilegales en los últimos 12 años. Esa entidad del gobierno colombiano también está prestando atención a 494 niños rescatados por las fuerzas militares o desmovilizados de los grupos ilegales. De hecho, nosotros en el ICF nos ingresan en promedio 20 niños y adolescentes que se desvinculan, la mayoría de ellos porque se evaden de los grupos armados y un porcentaje menor es porque son rescatados por la fuerza pública. Antioquia, Cauca, Putumayo, Nariño, digamos, son las zonas muy fuertes donde efectivamente los grupos armados ilegales reclutan y siguen reclutando niños y adolescentes hoy día. La Procuraduría General de Colombia también ha llamado la atención sobre el reclutamiento de menores, que parece seguir azotando a las familias de las zonas rurales y más apartadas de Colombia. Invitar a todos los grupos al margen de la ley a que sean conscientes de lo que significa privar a un niño, a un adolescente, a un joven de su familia, de sus derechos y la afectación que hacen a la prosperidad, al desarrollo de la paz. La situación abre el espacio para preguntar si el gobierno colombiano debe o no continuar dialogando con las FARC mientras tengan en sus filas a menores en armas. Seguramente esto va a ser parte de los acuerdos que van a estar en la mesa de negociación justamente cuando tomen el punto quinto, que es el tema de víctimas en el marco del conflicto armado. Un signo de buena voluntad, una expresión de buena voluntad de los movimientos al margen de la ley sea la liberación
de los niños secuestrados, de los niños reclutados, de todos los niños que de una u otra forma están sufriendo en carne propia delitos de lesa humanidad. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, 105 municipios en 22 departamentos han reportado riesgos para el reclutamiento o el uso de niños en actividades ilícitas. Se trata de 46 alertas registradas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Meta, Norte de Santander, Nariño, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Guaviare, Bichada, Guainía y Valle del Cauca. Las FARC y las bandas criminales son las principales perpetradoras de estos crímenes que terminan involucrando a los niños en la guerra.